La fe islámica permutó la historiografía árabe. La religión imperante impregnó la pluma de escritores que surgieron vertientes del pasado, desde la perspectiva de la eternidad y la fe. La producción escrita sobre la historia fue trastocada por afanes religiosos. Por lo tanto, antes de adentrarnos a las obras historiográficas de naturaleza árabe, es de suma relevancia conocer a uno de los personajes más afamados de la religión islámica, Mahoma, y por supuesto al libro sagrado de esta doctrina, el Corán. Uno de los momentos coyunturales en la historia de la religión islámica sucedió cuando Mahoma se encontraba en la cueva de Hira. Descendió un arcángel, era Gabriel, el heraldo de Alá. Le mencionó que fue elegido por su Dios para transmitir su palabra y forjar una religión monoteísta. Mahoma, serás el último profeta en predicar la palabra de Alá. Lee, Mahoma, tienes que leer. Atónito por las revelaciones de Gabriel, decidió diseminar los mensajes que Alá le había encomendado. Algunos pueden pensar que Mahoma redactó el Corán, pero no fue así. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció, él ya tenía 40 años y era analfabeta. La transmisión de su doctrina fue oral, y tras su muerte fue cuando adquirió forma de manuscrito. Es en el año 632 después de Cristo en el que perece el último profeta. Si bien, tras su muerte el Corán va adquiriendo un corpus en vida, Mahoma al diseminar los preceptos de Alá dejó una vasta impronta en el campo político, religioso y social. El Corán es un esclarecedor ejemplo. El Corán es un motivo de reflexión, cura de toda duda que hubiera en vuestros corazones, y hay misericordia para los creyentes. Lo dice el versículo 57 de la sura Jonás. El Corán es un libro sagrado, fuente de sabiduría. Esta recopilación de recitaciones de Mahoma adquiere trascendencia, pero antes de avanzar debemos plantearnos una pregunta. ¿Quiénes compilaron las revelaciones? Los tradicionistas, después del óbito de Mahoma, durante más de 2 siglos se encargaron de recolectar las palabras dichas por el profeta. Mi nombre es Bukhari. Yo realicé un compendio de 7.275 temas de 600.000. Busqué en todo Nisapur y Medina. Yo soy Ibn Hisham. Creé una de las biografías más antiguas de Mahoma, aunque en gran parte elogio al protagonista de mi escrito. Comparo, compruebo y corrijo relatos de mis predecesores. La vida y obra de Mahoma fue teñida en papel por varios escritores. El Corán fue el pilar en el que se erigieron múltiples escritos, entre ellos algunos que versan en historias universales. Tal es el caso de autores como Dinawari, Yacubi, Tabari e Ibn Miskawayh. Tabari es mi nombre. En mi crónica enlazo los libros de la creación, de Adán, Noé,
Jesús, con las historias de Persia y Arabia. Al tocar tiempos menos distantes, me enfoco en escribir sobre el nacimiento y expansión Dar el Islam. La historia en la Edad Clásica. La historia en la Edad Clásica se remonta a los siglos X, XI, XII y XIII. Dentro de este lapso temporal, la historiografía árabe presentó rasgos singulares. Para comprender cuáles son sus propiedades debemos consultar a Makudi, escritor árabe que sintetiza para qué se escribía la historia. La historia transmite las sentencias de los sabios, refiere sus virtudes y talentos y enseña a los reyes los secretos del gobierno y de la guerra. Todas las inteligencias le conceden el primer lugar porque la historia cuenta, hechiza y cultiva. Recoge todo lo que asombra, las proezas, cataclismos y lo fantástico. Obras como El laboratorio de decaimiento, de Imad al-Din, que habla de la historia de los seleucidas, y La esfera del deseo, de Ibn Said, que aborda la historia de los tulúnidas, son ejemplos de este renovador enfoque histórico. En suma, en el contexto árabe, la historia enseña porque otorga lecciones, es maestra de reyes y servidores, es didáctica por su consulta en diccionarios y compilaciones, es narrativa porque destaca virtudes y también vicios, y es naturalmente militar y política. Asedios, conflagraciones, insurrecciones, ejecuciones, saqueos, matanzas, todo ello cristalizado en la historiografía árabe. Pero, ¿quién redactó estos acontecimientos? La respuesta contiene diversas aristas. Algunos fueron transhumantes historiadores que viajaron y materializaron su conocimiento. Entre ellos destacan al-Makadasi y Yakut. Otros fueron cortesanos de panegíricos, como Zuli, Otbi e Imad al-Din. El resto se puede clasificar en polígrafos, como Ibn Miskawayh e Ibn Jauzi. El historiador árabe no complementa lagunas en los escritos y no obedece un riguroso orden cronológico. Yuxtapone el contenido sin enlace. Al-Makrisi, en su Historia de los sultanes mamelucos de Egipto, tácitamente nos otorga una inclinación filosófica que pululó en los intelectuales musulmanes, el atomismo. Los musulmanes, inclinados a la postura filosófica atomista, afirmaron que un conjunto de átomos no perdurará sin la voluntad de Dios. No hay casualidad ni ley natural, solo costumbres. Sin embargo, con Ibn Khaldun se haría una verdadera filosofía de la historia, por su continua reflexión metodológica y su espíritu crítico. Khaldun, en su introducción a la historia universal, se dedicó a escribir sobre la historia de los imperios y los reinos árabes, las causas de su grandeza y su decadencia. Él escribió para instruir acerca del estado social del hombre,
de la civilización, las costumbres, las diferencias del poder, las riquezas, las ciencias y el arte.